Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a esta primera clase del curso de JavaScript en luisperis.com. En esta primera clase tengo que indicar algo. Esto es una continuación del curso de PHP, por lo tanto no tiene ningún sentido ver esta clase antes de ver la de PHP. Estamos haciendo una formación al fin y al cabo y hemos empezado con PHP y ahora vamos a seguir con JavaScript. ¿Por qué digo esto? Porque al fin y al cabo todos los lenguajes de programación son iguales. Y esto es súper importante que lo entendamos. Cierto es que algunos son orientados más a funciones, otros orientados a objetos, otros orientados a extraterrestres, lo que sea. Me da igual, pero al final todos los lenguajes de programación son iguales. Todos tienen un if, un for each, tienen un switch. Y al final esto es lo que importa, ¿vale? Es decir, necesitamos entender que es una variable, qué es una función, cómo podemos crear las funciones. Necesitamos saber qué es un if, un for, las funciones estructurales, por decirlo de alguna forma. Pero una vez entendemos esto, una vez sabemos programar en un lenguaje de programación como puede ser el PHP, podemos pasar a cualquier otro lenguaje de programación. Lógicamente, cada lenguaje de programación tiene sus cosas, está claro. JavaScript, por ejemplo, se puede considerar que es bastante más complicado que PHP. Pero gracias a que ya sabemos PHP, nos va a facilitar muchísimo la vida y vamos a aprender muchísimo más rápido que si no supiéramos absolutamente nada de ningún lenguaje de programación. Dicho esto, esta primera clase, además de indicar que es bastante importante, que solo tiene sentido si ya estáis haciendo lo de PHP, voy a indicar cómo debemos de trabajar con JavaScript en el navegador. Para empezar, indicar lo siguiente. JavaScript fue creado por la empresa Netscape, que cuando salió Internet Explorer se fue a la mierda, esa es la palabra, que se fue a la mierda, y a partir de ahí, se hizo la persona que creó JavaScript, que programó JavaScript dentro de Netscape, creó una organización sin ánimo de lucro llamada Mozilla y con el código de Netscape, de los creadores del JavaScript, hicieron el Firefox, ¿vale? Y de hecho el Firefox es una especie de continuación del Netscape. Dicho esto, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante que conozcamos la historia, para saber que una de las mayores fuentes de información sobre JavaScript es Mozilla. Cuando busquemos en Google información sobre JavaScript, muchas veces nos saldrán páginas que tengan que ver con Mozilla. Y esta es la razón, por la que, más que nada porque ellos están, por decirlo de alguna forma, detrás de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación gratuito, totalmente gratuito, y además es libre, open source y puedes hacer lo que te dé la gana con él. También quiero desmitificar algo. JavaScript no es un lenguaje de programación para el navegador. Sí que es cierto que nació para ello, pero ahora se puede desarrollar un videojuego en JavaScript, cierto es, se puede hacer en HTML5 en el navegador, pero también podemos ver motores gráficos como el Unity 3D que te acepta JavaScript. Y hablo de motores potentes, ¿vale? Además, las Oculus Rift, las famosas gafas que ha comprado Facebook por 1.000 millones, las Oculus Rift, las gafas de realidad virtual, también se pueden programar en Unity 3D con JavaScript. Y cada vez más dispositivos tienen una API para programar en JavaScript. Por otra parte tenemos Node.js o Node.js en castellano, que es JavaScript en la parte del servidor. Es decir, en vez de utilizar PHP, únicamente utilizamos en la parte del servidor JavaScript. También tenemos 1000 aplicaciones más. De hecho, si os interesa, podemos ver Casper. Casper.js o Casper.js es una especie de robot o de una aplicación para que podamos programar robots que vayan haciendo tipo araña, que vayan visitando la web y haciendo las acciones que nosotros le indiquemos. Y todo esto se puede programar con JavaScript. Por último también, y ya me callo, prometo que me callo sobre esta parte, con JavaScript también podemos crear aplicaciones para Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone, para Windows también podemos crear aplicaciones con JavaScript y HTML, para Mac, para Linux, para todos los sistemas operativos. De hecho, yo apostaría porque JavaScript va a ser el lenguaje en el futuro que va a estandarizar todo, por decirlo de alguna forma. Así que nada, ahora que ya sabemos todo esto, de nuevo, si os interesa ver algo de cómo podemos crear con JavaScript una aplicación para Android o cualquier cosa, si os interesa me podéis contactar sin ningún problema. Pero ahora sí que sí, vamos a empezar a ver cómo podemos trabajar con JavaScript con HTML.
Perfecto, antes que nada tengo que indicar que, como es lógico, el JavaScript, al igual que el PHP, cuando estamos trabajando, le tenemos que indicar que va a haber JavaScript. Recordemos que en PHP abríamos el menor mayor que, poníamos un interrogante y poníamos PHP, ¿vale? Y luego veníamos aquí y lo podíamos cerrar. Y así le indicábamos al servidor que esto era PHP y que se tenía que ejecutar en el servidor, normalmente con el servidor web Apache. Perfecto, pero ahora es el navegador el que tiene que ejecutar y ya sabemos que el PHP, si vemos el código fuente, no aparece. Entonces, ¿cómo le indicamos al navegador que tiene que ejecutar JavaScript? Muy fácil, ¿el navegador qué admite? No admite el menor mayor que interrogante, esto no es código XML, lo que admite es código XML, en castellano, etiquetas. Por lo tanto, tendremos que crear una etiqueta llamada script, ¿vale? Perfecto. Lógicamente, si la abrimos, la tendremos que cerrar. Pues todo lo que haya dentro de esta etiqueta se considerará JavaScript. De hecho, si hacemos un head, por ejemplo, o un BR, por ejemplo, fijémonos que se nos pone de otro color. Y esto nos podría dar error. Bueno, de hecho, esto lo interpretaría como JavaScript y daría error en la consola de JavaScript del navegador. Perfecto. Algo a tener en cuenta. Muchas veces veremos el siguiente código, que en vez de ponerlo así, veréis que también se puede poner así, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre el código de arriba y el código de abajo? Pues bien, el código de arriba, y esto es súper interesante, es de HTML5. ¿Y por qué digo que es interesante? Pues por el código de abajo. ¿Por qué le tenemos que...? Si el único lenguaje de programación que existe en el navegador es el JavaScript, ¿vale? ¿Por qué le tenemos que decir que es de tipo text JavaScript cuando es el único lenguaje script que admite el navegador? Muy sencillo, porque cuando apareció Internet y el mundo de los navegadores, cada navegador trabajaba como le daba la gana, no había un orden. Bueno, si hablamos de Internet Explorer sigue sin haber un orden, ¿no? Pero ahora hablando en serio, cada navegador tenía su propio lenguaje de script, incluso estaba el Visual Basic Script también para navegadores de Microsoft que la cagó ahí, y cada uno se apañaba como podía. Entonces, para que no hubiera muchas incompatibilidades, tú ponías script y ponías qué tipo de script era, ¿vale? Por eso ahora está la mala costumbre de poner text barra JavaScript, para indicar que es JavaScript en modo texto, porque no puede haber otro modo. Perfecto. ¿Qué pasa? HTML5, siglo XXI, todos han desaparecido y únicamente queda JavaScript como estándar. Todos, incluso el Internet Explorer, utiliza JavaScript. Ahora ya no tiene sentido poner esto. Por eso, a partir del HTML5, esto se elimina. ¿Qué pasa si lo ponemos? Pues no pasa absolutamente nada, simplemente va a detectar la etiqueta script y va a hacer caso omiso de lo anterior. No estaría mal si lo ponemos por si alguien tiene un navegador que no admite HTML5. Algo que, bueno, entonces prácticamente ya no podrá ni navegar en Gmail ni en Google, por lo que tampoco deberíamos de preocuparnos por esa gente. Pero igualmente, si no lo ponemos, seguramente los navegadores que no soporten HTML5 nos va a hacer funcionar igualmente el script, porque ya con HTML4 prácticamente solo quedaba JavaScript. Así que mi consejo es pensar hacia el futuro y utilizar esta forma. De nuevo, esto es mi forma de pensar. Ya sé que en empresas, yo os digo que en empresas... vamos, prácticamente si lo haces para Internet Explorer 2 de 1998, pues bueno, son los más felices del mundo, ¿no? Pero yo soy de que mis aplicaciones funcionen en los navegadores más modernos, utilizar la máxima tecnología y si alguien quiere algo y no se puede hacer en mi plataforma, pues que se actualice el navegador. Porque gracias a HTML5 nos va a permitir hacer muchas cosas que antes no se podía hacer y todo gracias a JavaScript. Perfecto, así que ya sabemos cómo podemos abrir y cerrar el código JavaScript. ¿Dónde ponemos estas etiquetas? Pues bueno, la teoría dice que estas etiquetas deberían de ir aquí, en el head, ¿vale? Aquí, al igual que aquí podíamos poner antes el style para el CSS, ¿vale? Pues podríamos poner aquí arriba el script, o bueno, arriba o debajo del CSS, esto es totalmente indiferente. La verdad es que no importa dónde lo pongamos. Lo que sí que importa es que tenemos que saber que el navegador, al igual que PHP, funciona línea por línea. Primero se ejecuta esta línea, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego la 6 que está en blanco y luego empieza a ejecutar la 7.
¿Por qué digo esto? Porque como hagamos aquí referencia a algo que está debajo, nos va a dar error. Por eso muchas veces podremos ver que el código JavaScript lo ponen aquí o aquí. Bueno, en este curso ya os enseñaré, no hay ningún problema, que podemos poner el código donde nos dé la gana y decirle, oye, lo podemos poner aquí arriba, pero queremos que te ejecutes una vez la web se haya cargado entera. Perfecto. Vamos a ver algo básico, para que así en la próxima clase que ya empecemos con variables, veamos cómo podemos mostrarlas. Hay una función, ¿vale? Por cierto, las funciones en PHP, por ejemplo, tendríamos el strlen, para indicar cuántos caracteres tiene un string, por ejemplo. O el count, por ejemplo, ¿vale? ¿En cómo se hacen las funciones en JavaScript? Pues exactamente igual que en PHP. Se llaman de la misma, o sea, que sí, se ejecutan de la misma forma. Ojo, PHP es un lenguaje que tiene cientos de funciones predefinidas. JavaScript, al igual que Java, que ha cogido, digamos que JavaScript ha pensado en Java cuando se desarrolló, no tiene tantas, o sea, prácticamente JavaScript quiero que penséis que únicamente tiene el if, el for, el while y pocas funciones más. No tiene tantas funciones como tiene el PHP. Así que tendremos que pensar y crear muchísimas. Perfecto, una vez entendemos esto, a ver, luego no es tan complicado como parece y luego hay más funciones de las que pensamos. Pero sí que es cierto que mientras PHP tiene cientos de funciones nativas, JavaScript se reduce a las mínimas. A las mínimas que nos permiten hacer todo y un poquito más. Perfecto. Pues hay una función que nos muestra aquí una alerta de texto y se llama alert, ¿vale? Y al igual que en otros lenguajes de programación, al igual que en PHP, tenemos que poner punto y coma. Fijémonos qué sencillo, fijémonos que hemos abierto aquí el script, lo hemos cerrado y en medio hemos puesto el código exactamente igual que si fuera PHP. Lo único es que esto no existe en PHP y esto es de JavaScript. Así que en el alert esto es una función y tiene un argumento que es un texto. Podemos poner hola a todos desde luisperis.com. Así me hago publicidad. Perfecto, pues bueno, ahora cuando yo ejecuto esta página, fijémonos qué sucede. Me aparece aquí una alerta que pone hola a todos desde luisperis.com. Y fijémonos que está como cargando la web y hasta que no le doy a aceptar, fijémonos que aquí me va a aparecer un cartel. No me sigue cargando la web. Es decir, en el momento en el que se ejecuta la línea número 9, hasta que le doy a aceptar, el resto de la web no existe. En cambio, o sea, hagámoslo de nuevo. Actualizo la web y fijémonos que el cartel de bienvenidos a luisperis.com ha desaparecido. Le doy a aceptar y aparece. Ahora, en cambio, si cambio este código de sitio, perfecto, le doy a actualizar y fijémonos que sí que me aparece bienvenido a luisperis.com. ¿Por qué? Porque primero se ha ejecutado la línea 13 y luego ha llegado a la 15 y ha ejecutado esto. Por eso es importante dónde está el script y más o menos saberlo manejar. Perfecto. Sí que es cierto que hay muchos cursos que únicamente te enseñan a ver variables con el alert. Pero aquí somos guerreros y aquí somos profesionales. Por lo tanto, vamos a ver cómo se debe de programar con JavaScript. Pues para programar con JavaScript, mientras que en PHP estaba el print R para ver un array, para que te imprima un array, o el bar_done para mirar el tipo de dato que hay, en JavaScript existe la consola. Simplemente apretando F12 te aparece aquí. Y si no, en herramientas, desarrollador web, y por aquí tienes consola web. ¿Vale? Simplemente tenéis que buscar la consola. Yo utilizo el Firefox, pero el Chrome tiene una igual. Perfecto, aquí yo voy al segundo icono, que es el de la consola. Y aquí, por cierto, fijémonos que abajo puedo escribir. Pues yo aquí podría poner código JavaScript directamente. Por ejemplo, podría poner un alert, hola a todos desde la consola. Punto y coma. Y aquí me pone hola a todos desde la consola. Genial. Perfecto, pues la forma, voy a reiniciar esto para que se borre. La forma correcta de cuando tengamos variables. Voy a crear una variable rápida, ¿vale? Voy a poner hola, fijémonos que no tiene, más que hola voy a poner nombre. Nombre. Fijémonos que no tiene el símbolo del dólar, lo pongo sin símbolo del dólar, a diferencia de PHP. Y aquí pongo Luis.
Perfecto, esto es una variable, ya os lo explicaré en la próxima clase. ¿Qué tenemos que saber ahora? Muy simple. Ahora simplemente ponemos lo siguiente, console, a ver, aquí está, console.log y entre paréntesis la función log, ya veremos que es el punto, esto es porque es un objeto, pero esto ya lo veremos después. Vamos a lo simple, console.log. Y aquí tenemos dos paréntesis, pues dentro de estos dos paréntesis tenemos que poner la variable, que en este caso es nombre. Fijémonos que es algo muy similar a, por ejemplo, a bardam, y que poníamos la variable, que en el caso de PHP era con el símbolo del dólar. Es algo similar. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Pues yo vengo aquí y le doy a actualizar. Y fijémonos que aquí me aparece la variable. Además, esto ya veremos los colores, pero este color quiere decir que esto es un string, ¿vale? Por cierto, los strings en JavaScript no son variables, sino que son objetos, pero esto es otra historia. Por ahora pensar que esto es porque realmente esto es una variable, pero lleva truco en JavaScript y en Java también, en el lenguaje de programación Java también. Así que nada, fijémonos que hemos visto en esta primera clase, os he soltado un rollo de tres pares de narices y me quedo tan ancho. No, en serio, fijémonos que hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido un poquito de historia, hemos visto cómo son las funciones con el alert, ¿vale? En JavaScript, y hemos visto cómo vamos a trabajar en esta parte del curso con JavaScript, ¿vale? Desde la consola. Yo voy a trabajar todo el rato desde la consola. Por último, para despedir esta primera clase de JavaScript que me hacía mucha ilusión hacerla, voy a hacer lo siguiente. Quiero que os deis cuenta que esto es una función, tiene los paréntesis, igual que en PHP, y aquí le voy a poner una variable, igual que en PHP, para que veáis que es exactamente igual. Tiene algunos matices, como por ejemplo que aquí no pongo el símbolo del dólar, pero pocos son matices al fin y al cabo. Actualizo y fijémonos que aquí la caja de texto me aparece Luis, que es lo que había en la variable. Pues ahora sí que sí, me despido de todas y de todos vosotros y nos escuchamos en el segundo vídeo. ¡Hasta ahora!